Buenos días, mi nombre es Jonathan Sánchez, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El siguiente tema tiene que ver con caída libre. Sobre todo voy a poner ejemplos de errores comunes. En esos problemas es fundamental entender cómo es el signo, cómo hacer el signo de la gravedad dependiendo de el marco de referencia que nosotros pongamos en el problema. Eso es básico. Si ustedes hacen un problema de caída libre y no empiezan por poner un marco de referencia, nada les va a salir bien. O eso les asegura de que van a tener un error a futuro. El punto es que antes se creía que los objetos más pesados caían con mayor rapidez que los ligeros en proporción a su peso. Sin embargo, Galileo dice que afirmó que todos los objetos deberían caer, o mejor dicho, caían a una misma aceleración constante en el eje Y, que es lo que llamamos nosotros pues gravedad, y que esos objetos caen simultáneamente independientemente de su peso y tamaño. Entonces imagínense ser Galileo, aquel entonces, ¿verdad? Donde pues no se podía realizar ese experimento en la vida real. ¿Ok? Entonces uno podría afirmar que lo que él estaba proponiendo es totalmente descabellado. ¿Qué lo lleva a él a pensar así? La descripción de las ecuaciones. Él formula por primera vez estas ecuaciones de cinemática, sobre todo que tienen que ver con la velocidad que describe el movimiento de una partícula, y las ecuaciones lo llevan a pensar que esto debería suceder bajo ciertas condiciones. Y como les digo, para la demás gente podría parecer descabellado por la intuición de que tienen de el comportamiento de la naturaleza, pero esa intuición es con resistencia al aire. Entonces, básicamente, vamos a afirmar que esto sería imposible o que esto sería posible si solo si omitimos el efecto de la resistencia del aire, que también la podemos interpretar como viscosidad o también, mejor dicho, fricción. Además, hay otros elementos que por ahí asume pues Galileo, que tiene que ver con otras condiciones interesantes, que tiene que ver que la altura de la cual caiga ese objeto sea mucho menor que básicamente el radio terrestre. Tiene que caer de una altura pues relativamente baja con respecto al radio de la Tierra. Pues, ¿qué podría suceder? Que para alturas muy grandes, eso pues veríamos un efecto gravitacional distinto. De hecho, la gravedad cambia con la altitud. Entonces creo que va por ahí relacionado el asunto. Y a su vez, él también ponía condiciones de ignorar un poco lo que eran los efectos de rotación de la Tierra. Y esto es porque en un marco de referencia rotativo las ecuaciones pueden llevarnos a resultados diferentes. Entonces, él hace esa deducción pensando en que la Tierra pues es una masa básicamente estática. Entonces, vean que eso son parte de las suposiciones de un modelo. Todas las ecuaciones que hemos visto hasta el momento y las que vamos a seguir viendo en caída libre y en movimiento de dos dimensiones son movimientos que se describen básicamente bajo esta condición. Se omite el efecto de la resistencia del aire, pero en la naturaleza no, en el laboratorio no hay un botón que me haga vacío y me apague la resistencia al aire, o que no existan, ya no hay partículas, ¿verdad? Entonces ya no existe tal resistencia. Y aquí me faltó poner algo, que este movimiento de nuevo ignora la rotación terrestre. A este movimiento de caída libre también se le conoce como M, vamos a ponerlo en azul, se le conoce como MRUA. Es un movimiento rectilíneo, es uniforme y es acelerado. Entonces esto nos lleva a pensar que entonces la aceleración va a ser constante y básicamente le vamos a llamar G, que es la aceleración gravitacional terrestre. La magnitud de G, básicamente, es igual a 9,8 metros por segundos al cuadrado. Y ojo, acá yo me estoy refiriendo simplemente a la magnitud de G. Voy a ser muy enfático con esto. G es la magnitud del vector aceleración, que en realidad debería ponerse como una G con pues, las flechitas, ¿verdad? El vector aceleración G. Y por lo tanto, ya que es la magnitud de un vector, siempre será un valor positivo. Entonces vamos a pensar que G es 9,8 positivo.
porque estamos hablando que es la magnitud del vector aceleración. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y, como les decía, algo muy importante que tiene que ver con los marcos de referencia para resolver problemas de caída libre. Estos ejemplos ilustran algunos errores comunes que me gustaría que trabajemos en ese espacio y que ustedes no caigan en esos errores. Entonces vamos a ponerlos por acá. Y voy a ponerlo acá en rojo. Lo primero que debemos hacer para resolver problemas de caída libre es establecer un sistema coordenado. Un sistema coordenado que contenga la dirección del vector unitario para cada dimensión. Entonces vamos a ver los ejemplos. Y el primero va a ser tal vez uno pues, sencillo. Vamos a poner que por acá tenemos el piso o el suelo. Este va a ser el suelo. Y vamos a tener, por ejemplo, el ejemplo de una bolita que cae. Ese va a ser nuestro primer ejemplo. Bola que cae. Entonces vamos a montar nuestro sistema de referencias, o mejor dicho, nuestro marco coordenado. Y nuestro marco coordenado lo voy a poner en el piso. Voy a decir que la altura 0 es justamente en el piso. Ahí está la altura 0. Ahora yo tengo que denotar hacia dónde crecen las X o Y. Como este movimiento es en una sola dimensión y la dimensión es el eje Y, el X no me va a importar, pero el Y sí. Entonces voy a decir que hacia acá está el vector unitario Y, positivo. Ya tengo un marco coordenado, un sistema de referencia. Sistema, marco de referencia, ¿ok? Bajo estas circunstancias, yo voy a decir que, vean que la aceleración siempre actúa o va en dirección hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, el vector aceleración lo podemos denotar de dos maneras. Puedo ponerlo como la aceleración en Y es igual a G, ¿ok? Y esta G va a ser menos 9,8 metros por segundos al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? En que sea negativa en ese marco de referencia. Ok, hagamos entonces otro ejemplo. Pareciera que está como muy claro. Pongamos otra bola que cae. Pero esta bola, vamos a hacer una pequeña condición. Ahora esta bolita, lo que está sucediendo es que hay un edificio. Vamos a decir lo siguiente. Tal vez lo que tenemos es un pequeño edificio por acá. No sé, hagámosle ahí unas ventanillas, una puerta, yo qué sé. Tenemos este edificio y a la hora la bola lo que pasa es que se deja caer. Alguien está por ahí, ¿verdad? Por aquí tal vez hay una personita, estiró sus manos y dejó caer la bola. Ahora vamos a poner un marco de referencia. Voy a cambiar, siempre es una bolita que cae, pero ahora el marco de referencia va a ser distinto. Vamos a ponerlo por acá y yo voy a decir que el 0, vean que esta bolita hay que pensarla como una partícula, como un punto en el espacio. Voy a decir, de hecho la voy a acomodar solo para que eso se pueda ilustrar de mejor manera. Ahí. Voy a decir que mi marco de referencia está justamente, este va a ser el 0 de la altura y voy a decir que el vector dirección positivo ahora es hacia abajo. Esa es otra forma de resolver esos problemas. Pregunta para ustedes. ¿Cómo será la aceleración en Y bajo esas circunstancias? ¿Cómo será ese vector? ¿Será positivo o negativo para la gravedad? Positivo, profe. Ok, muy bien. ¿Alguien más está de acuerdo o alguien está en desacuerdo? Yo diría que sería positivo igual. Muy bien. Espero que todos estemos como en el mismo canal. Entonces, tal vez todos sí dicen, sí, me convenzo que está positivo. Pues sí, es realmente positivo.
¿Por qué se da esto? Recuerden, la aceleración es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Vean que este vector va hacia abajo y yo declaré que los vectores hacia abajo son positivos en mi marco de referencia. Si aquí yo hubiera tomado el marco de referencia anterior, pues nuevamente tengo que la gravedad es positiva. Incluso pude hacer algo un poco más tramposo. Yo pude haber puesto que, ok, la altura cero está acá y el y positivo es hacia arriba. Si hago esto, nuevamente va a ser negativo. Inclusive si puse el centro acá, a la altura del edificio. Si yo dije que los vectores hacia arriba son positivos, la gravedad siempre va hacia abajo. Entonces tendría un signo negativo. Entonces, como contraejemplo, vamos a hacer esa suposición. Ahí está el origen, pero ahora yo voy a decir que los vectores positivos en el eje Y son hacia arriba. Como la gravedad sigue actuando, es un vector que actúa y que va hacia abajo, pues entonces este resultado será negativo. Bajo esa circunstancia. Eso es un poco lo que les quería pues explicar y que es importante a la hora de resolver problemas de caída libre. Lo primero que tienen que hacer es poner un eje de referencia. ¿Por qué? Ese eje de referencia les va a indicar pues cómo será el signo de este vector de aceleración en Y. Sí, que puede ser positivo o negativo. Y aquí con esto lo que me quiero traer abajo son las ideas preconcebidas de que ustedes traían o podrían traer de secundaria. Porque a veces en la secundaria ustedes hacían problemas y decían, la gravedad siempre es negativa. Eso es falso. Va a depender del sistema de referencia en el que esté definida, en el que esté definido el problema. Y eso es un poco lo que les quería decir. Ahora, ¿con qué ecuaciones vamos a resolver los problemas? ¿Cuáles son las ecuaciones que me rigen este movimiento? Pues básicamente son las mismas que teníamos para las 6 que teníamos para el movimiento unidimensional en X, y aquí simplemente sería reescribirlos con la variable Y. Entonces ahora no tendríamos velocidad en X. Voy a escribir algunas ecuaciones. Aquí tendríamos que la velocidad en Y sería, por ejemplo, la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Entonces, cuando yo quiero aplicar esta ecuación, este signo puede cambiar, porque si yo definí este marco de referencia, la aceleración es negativa y por lo tanto este signo en el problema sería negativo. Entonces, el signo de las ecuaciones va a cambiar para la aceleración dependiendo del marco de referencia que tengamos. Por eso les decía que era fundamental. La mayoría de los errores ocurre por eso, porque no ponen un marco de referencia. Entonces están fallando, van a fallar todos los signos del problema. Y esa es como tal vez la dificultad de este tema, podríamos decir. Otra ecuación que podríamos volver a definir tiene que ver con la posición. Entonces, pues, ustedes pueden decir que la posición Y en algún punto es igual a su posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración en Y, que puede ser G nada más, ¿verdad? Puede poner la magnitud de G por T al cuadrado. De hecho, podríamos de una vez cambiar esto. Ya sabemos que esto es G. Sabemos que la aceleración en Y es G. Aceleración en Y es G. Y vea que estoy hablando de la magnitud nada más. La dirección va a estar dada por los signos que están adelante. Y podríamos poner otra ecuación por acá, de las últimas que vimos, que tiene que ver con la velocidad final en Y al cuadrado, era la velocidad inicial en Y al cuadrado, más 2 veces G, que es la aceleración en Y, por un delta Y, por el desplazamiento o cambio de altura, mejor dicho. Aquí escribí solo 3 de las 6 ecuaciones que visualizamos, pero todas aplican, nada más hay que hacer el cambio de X por Y
y tener cuidado con el signo de la aceleración. Eso es todo lo que hay que saber de caída libre. Entonces tenemos la próxima clase solo para hacer un poco de flickers y hacer solo problemas de lo que hemos visto hasta el momento. Profe, yo sí, una pregunta. ¿El marco de referencia siempre se lo dan a uno? No, y esa es una de las dificultades. El marco de referencia lo ponen ustedes en cada problema. Nos guiamos directamente con la gravedad que nos dan, o sea, si es que nos proporcionan una gravedad que sea negativa o positiva, o también cuenta el hecho de que nosotros podamos poner el eje cartesiano en cualquier lugar para caída libre. Por ejemplo, si yo digo que positivo es para abajo y en el examen tal vez lo tomaron para arriba, entonces el signo de la operación que está haciendo es incorrecta. Vieras que eso es otra cosa muy bonita de la física. El resultado final no depende del marco de referencia. No va a depender de esto realmente. Entonces, esto es algo como curioso e interesante. ¿Qué es lo que va a pasar? La física va a ser la misma acá, acá y acá. Se me pide calcular la altura, por ejemplo, del edificio, la altura de este edificio, resolviendo con dos marcos coordenados distintos, la altura va a seguir siendo la misma. El edificio no va a cambiar de altura, por decirlo de alguna manera. El resultado va a ser igual. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Que cuando ustedes apliquen las ecuaciones van a cambiar dependiendo del marco de referencia, pero me van a seguir entregando la misma altura. Y si ustedes aplican mal los signos en las ecuaciones porque escogieron un sistema de referencia y no se preocuparon por esto, pues van a tener el resultado incorrecto. Es de mucho cuidado. De nuevo les digo, esta es la dificultad en sí de los problemas de caída libre. Estaría dando el tema por concluido.